martes 28 de mayo, correspondiente a la octava semana del tiempo ordinario. Te saluda Humberto y Ana, felices de poder compartir este espacio contigo cada martes a través de este canal Terapeuta Sonrisa, medio virtual que nos permite unirnos para reflexionar y orar. Queridos hermanos, escuchemos la palabra que el Señor nos regala. Permitámosle que empape nuestra mente, empape nuestro corazón. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, sobre la salvación de las almas estuvieron explorando e indagando los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, tratando de averiguar a quién y a qué momento apuntaba el Espíritu de Cristo, que había en ellos, cuando atestiguaba por anticipado la pasión del Mesías y su consiguiente glorificación. Y se les reveló que no era en beneficio propio, sino en el vuestro, por lo que administraban estas cosas que ahora os anuncian quienes os proclaman el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Son cosas que los mismos ángeles desean contemplar. Por eso, ceñidos los lomos de vuestra mente y manteniéndoos sobrios, confiad plenamente en la gracia que se os dará en la revelación de Jesucristo. Como hijos de Dios, obedientes, no os amoldéis a las aspiraciones que teníais antes en los días de vuestra ignorancia. Al contrario, lo mismo que es santo el que os llamó, sed santo también vosotros en toda vuestra conducta, porque está escrito, seréis santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo. El Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad victoria, tocad. El Señor da a conocer su salvación. Vamos, aquí está la palabra del Señor. Vamos, aquí está la palabra del Señor. Vamos a recibirla en nuestro corazón. Vamos a recibirla en nuestro corazón. El Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ana, hoy al reflexionar sobre la palabra que el Señor nos regala, me gusta mucho que San Pedro insiste en que los profetas ya indagaron en estas cosas de Dios. Y en las cosas de Dios que indagaron está la santidad, está la gracia, cómo actúa el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y me encanta hoy que estos temas sean nuevamente los que nosotros estemos reflexionando. ¿Cómo estamos viviendo la santidad
cómo estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y me gusta, Ana, porque el Papa Francisco ha escrito sobre la santidad y invitando al mundo, invitando a todo el mundo a vivir la santidad. Y para vivir la santidad, primero hay que desmontar eso que es para algunos. La santidad es para algunos, no, la santidad es para todos. Todos estamos invitados a vivir santamente. Vivir santamente es vivir en la presencia de Dios, vivir cumpliendo los mandatos de Dios, vivir en las buenas relaciones con los demás, como el Señor nos invita. Y esa gracia de vivirla así, esa gracia la da es el Espíritu Santo. Eso no nos viene por sí solo. No son esfuerzos meramente humanos, es una gracia que da el Espíritu Santo. Y me encanta que San Pedro hoy insiste en eso. Hay que pedir la gracia del Espíritu Santo, que ya los profetas indagaron en eso. Tú y yo, Ana, estamos invitados con todos nuestros hermanos a estar siempre abiertos a esa gracia de Dios, a pedir al Señor que esa apertura de alma y de corazón nos la siga dando. Ana, también en el Evangelio me gusta mucho porque este versículo 10, que leemos, me gusta mucho porque insiste San Marcos en que después de Jesús invitar al joven rico a renunciar todo y se fue muy triste, los discípulos también quedan preocupados. Y quedan preocupados en cómo ellos van a ser recompensados. Y es el mismo San Pedro el que hoy responde: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué queda para nosotros? Y San Pedro abre esa reflexión maravillosa de Jesús, esa respuesta maravillosa de Jesús, que nadie que haya dejado, y Jesús hace una lista larga de lo que hayamos dejado por causa de Él, por causa del Evangelio, nada de eso quedará sin recompensa. Me gusta eso, porque a veces creemos que Dios tiene deudas con nosotros. Dios no tiene deudas con ninguno de nosotros. Él nos recompensa, Él nos bendice, Él nos da a cada uno lo que nos corresponde. Y es hermoso cómo Jesús le deja claro a los discípulos eso. Estar y renunciar por la causa de Dios siempre será un motivo para ver la abundancia, para ver las manifestaciones de generosidad de Dios para con nosotros. También nosotros somos testigos de eso, Ana. Continuamente estamos compartiendo esas manifestaciones de Dios, esa generosidad con la que Él nos bendice. Sí, Humberto, coincido contigo al ver que la santidad y la salvación son dos palabras que van estrechamente de la mano, pero que por todo lo que nos ofrece el sistema en que vivimos, queremos saltar la santidad y ganar la salvación. Cuando hablamos de santidad, generalmente eso lo ponemos muy lejos y decimos, no, es que eso no es para mí, eso es para otros. Creemos que los santos nacieron para estar allí en el altar y que no han sido personas como nosotros, unos mortales comunes que han tenido que vivir todo el proceso, reconocer lo que es la salvación y de alguna manera decidir, ¿sí?, según sus convicciones, según lo que entendieron, según lo que querían, proponerse para salir de todo lo que podían ser tentaciones, superarlas para poder llegar a la santidad. Cosa que no es fácil, es un camino bastante duro, sobre todo porque esas tentaciones van estando allí latentes en todo momento. Pero definitivamente no podemos llegar a la salvación sin la santidad. Estamos llamados a ser santos. Pedro usa unas frases que me llaman la atención y quiero resaltarlas aquí. 3 frases que quedan resonando en mi cabeza. La primera, cuando él dice: ciñanse los lomos de su mente y manténganse sobrios, confíen plenamente en la gracia que se les dará.
esa frase por allí. Las quiero dejar congeladitas porque creo que el Evangelio le da sentido a estas frases. La segunda frase, como hijos obedientes, no se amolden a las aspiraciones que tenían antes en los días de su ignorancia. Y como tercera frase, la que dice, sean santos en toda su conducta, porque seremos santos como Jesús es santo, como quien nos llamó es santo. Y el Evangelio nos muestra nuevamente a Pedro con sus ideas claras, ¿sí? Un hombre impulsivo, muy primario, que luego de escuchar lo que Jesús le indica al joven rico, como decías tú, también quedó desconcertado, él y todos los discípulos, pensando en que ha dejado todo por Jesús y que ahora Jesús llega a decir que es difícil entrar al reino con riquezas. Y no solo escuchar que se lo dijo al joven, sino que Jesús voltea la mirada hacia ellos. Los discípulos, a ellos, a los amados, a los cercanos, y les repite lo difícil que es entrar al reino. Pero Jesús, en su condición humana, en esa cercanía, en esa vivencia del amor, se conecta con ellos, sabiendo lo que dejó cada uno para seguirle, conociendo la realidad de cada uno, la historia de cada uno, les asegura que al dejarlo todo por él, recibirán 100 veces más. Y más aún, recibirán la vida eterna. Y lanza aquí otra frase liberadora. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Y aquí retomo las frases que dijo Pedro, esas 3 que dije que iba a dejar congeladas. Esas frases que dijo en la carta que escuchamos al inicio de esta reflexión. Porque somos humanos y seguir a Jesús no hace que dejemos de serlo. Seguimos siendo humanos. Seguimos viviendo en un mundo donde el tener, el placer y el poder siguen estando en la punta de las prioridades del común de la gente. Y seguir a Jesús, darlo todo por el Evangelio, implica amarrar esos deseos que pueden estar en el lomo de nuestra mente, esas tentaciones que aparecen por todos lados, en todo momento, y que representan mayor peligro si no estamos sobrios. Es decir, si nuestra vida de oración falla, si nos intoxicamos con esas actitudes que nos alejan de los otros y de Dios. ¿Y cuáles son esas actitudes? Pues el egoísmo, ¿sí? Pues el odio, pues el querer tener nosotros, el poder tener siempre la razón. A veces somos tercos, a veces no permitimos que la otra persona pueda opinar, que la otra persona pueda vivir sus derechos libremente. Nosotros queremos imponernos, queremos tener el dinero, queremos tener más que comodidades, queremos ser más que los demás. Todas esas cosas nos alejan de las otras personas y por supuesto que nos alejan de Dios. Y bien lo dice Jesús antes de lo que acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy, en ese encuentro que tiene con el joven rico. Él dice, es más fácil que un camello atraviese por el ojo de una aguja. Para que lo veamos así, es complicado que nosotros podamos renunciar todos los días a esas tentaciones que hay, pero necesitamos hacerlo. Necesitamos ser santos en toda nuestra conducta, en todo lo que vivimos, siendo coherente no solo con lo que pensamos y decimos, sino también con lo que nosotros hacemos. Y aquí llega el salmista y perdón que cambie el orden, pero me llama la atención que el salmista nos dice que los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Y juntos repetimos que de verdad el Señor da a conocer su salvación. Pero como decías tú en esas interrogantes, ¿cuál salvación reconozco? ¿Cuál es mi experiencia de fe y de Dios que me permite decir, reconozco la salvación de Dios en mí? Necesitamos identificar esto y vamos a pedirle a Él que nos dé la gracia de que podamos identificar esa salvación en nuestras vidas y dar a conocer a los demás esta experiencia de Dios que vamos haciendo. Hoy invito a mis hermanos que nos escuchan a detenerse
¿Qué manifestación de generosidad han recibido en este mes, en esta semana, en este día? ¿Qué generosidad de Dios han recibido? ¿Y a través de quiénes? ¿Quiénes les han manifestado o quiénes les reflejan esa manifestación de Dios?